Si os hablo de momentos que decidieron mundiales, estoy seguro que os viene a la cabeza la última vuelta de la temporada 2021 o Fernando Alonso quedando detrás de Vitaly Petrov en ese fatídico Gran Premio de Abu Dhabi de 2010. Para los mayores de edad, seguro que también recordaréis el 2008, cuando acabó con un adelantamiento de Lewis Hamilton a Timo Glock en la última curva del circuito de Interlagos para ganar su primer campeonato mundial. Y sí, solo para los mayores de edad, porque en 2026 ese loco Gran Premio de Brasil cumple 18 años. Me hago viejo. En cualquier caso, no han sido las únicas veces que un mundial se ha decidido en la última carrera del campeonato, así que aprovechando que estamos en la semana del Gran Premio de Australia, se me ha ocurrido coger la máquina del tiempo, viajar 40 años atrás y revisitar el Gran Premio de Australia de 1986, que definió un mundial, sí, pero no en Melbourne, en Adelaida, y el desencadenante de todo fue un neumático. Sí, una rueda lo definió todo. Así que si quieres saber todo lo que pasó, ponte a rebufo que te lo cuento. Yo soy Pau Mora y esto es Undercut, tu canal de historia y actualidad de la Fórmula 1. En 1986, la Fórmula 1 era muy diferente a lo que conocemos ahora, pero fue en esta misma temporada donde se implementaron algunos elementos importantes de la categoría que han perdurado hasta nuestros días. Por ejemplo, las radios en ambas direcciones, box piloto y piloto box, se empezaron a utilizar ese año. También lo hicieron las mantas para calentar los neumáticos en los garajes. La Fórmula 1, además de crecer en innovaciones técnicas, estaba en plena expansión. Por primera vez, el campeonato visitaría un país del bloque comunista, siendo este Hungría, en el ahora mítico Hungaroring. Si todo esto fuera poco, para acabar de aderezarlo todo, puedo deciros que ese 1986 gozaba de una de las parrillas con más calidad de toda la historia. Solo os digo que teníamos 13 títulos mundiales repartidos en 6 pilotos diferentes, una vez terminadas cada una de sus trayectorias. No en vano, una de las fotos más míticas de la historia de la Fórmula 1 se tomó ese 1986. Es del Gran Premio de Portugal de ese año, a 3 carreras para final de temporada, retratando los 4 hombres que seguían con opciones al título. Sin embargo, tras acabar esa carrera en Estoril, Ayrton Senna se quedó fuera de la lucha, quedando solo 3 los protagonistas de este vídeo. Empezamos con Alain Prost, apodado el profesor por su frialdad y gran lectura de carrera a la hora de conducir. Sobra decir que es uno de los pilotos más laureados de la historia y ese 1986 actuaba como defensor del título tras alzarse con su primer campeonato el año anterior. Eso sí, las estadísticas no estaban de su parte, porque en los últimos 26 años nadie había conseguido revalidar un título de pilotos y llegaba a las 2 últimas carreras como tercer clasificado del mundial. Por encima de él, los 2 pilotos de Williams. Ese año, la escudería británica empezó la temporada con un golpe anímico tremendo, cuando el fundador y jefe de equipo, Frank Williams, quedó tetrapléjico tras un accidente que sufrió en los test de pretemporada cuando se desplazaba del circuito de Paul Ricard, donde se celebraban, al aeropuerto para regresar a la fábrica de Grove. Aún así, en Williams habían construido, junto al motor Honda, el mejor coche de la parrilla, sumando 9 de las 16 victorias posibles esa temporada y colocando a sus 2 pilotos como máximos aspirantes al título. Por un lado, Nelson Piquet, bicampeón mundial por aquel entonces y ídolo de masas en Brasil, bien conocido por ser un piloto extremadamente temperamental, tanto dentro como fuera de la pista. Y por el otro, tenemos a Nigel Mansell, un luchador nato, con un bigote inconfundible que, a pesar de ser el único contendiente sin títulos, había sido el más regular hasta el momento, sumando 5 victorias y aventajando por 10 puntos a sus rivales antes de las 2 últimas citas del campeonato. Podría no parecer mucho, pero por aquel entonces una victoria te daba 9 puntos y con este escenario, Mansell era el único que dependía de él mismo para ganar el mundial. Incluso el propio Alain Prost daba a Mansell como campeón del mundial a 2 grandes premios del final.
Second place is not bad, but I think now for the championship will be very difficult. But I'm very pleased for Nigel. I think he really deserved it this year. That means that you concede the World Championship, yes? I mean, I will fight until the end. But I must admit that to be realistic, I think Nigel is world champion today. Pero en México se empezaron a torcer las cosas. El bigote más famoso de la parrilla, con permiso de Keke Rosberg, partía tercero, pero no pudo entrar la marcha en la salida y acabó la primera vuelta 18º. Durante la carrera fue escalando hasta la quinta posición, pero en ese entonces solo contaban los 11 mejores resultados de todo el año, y esa quinta no le valía para sumar nada. Prost, parando 2 veces menos que Piquet, qué tiempos aquellos en los que había variedad estratégica en la Fórmula 1, fue capaz de acabar segundo, mientras que el brasileño se tuvo que conformar con la cuarta, dejando todo abierto para la última cita del Mundial en Australia. Mansell se resarció de lo sucedido en México y firmó la pole position para recordar a todo el mundo quién era el favorito. En primera línea lo acompañaba su compañero Piquet y Prost partía desde la cuarta. Sin embargo, la salida no fue buena para el líder del mundial, situándose cuarto rápidamente. Aún así, los resultados le valían al inglés. Se trataba de controlar la carrera, mantener a Prost a raya, y mientras Keke Rosberg mantuviera la punta, no debía preocuparse de Piquet. La tensión se palpaba en cada giro por las calles del circuito urbano de Adelaida, pero cuando te vas a convertir en campeón del mundo y quedan tan solo 20 vueltas, quieres que esa tensión se quede en eso, en tensión, y que la carrera no se vuelva loca. Cruzando los dedos debía estar Nigel Mansell con estos pensamientos dentro de su cabeza, pero claro, si os estoy contando esta historia, es que esas últimas 20 vueltas, tranquilas lo que se dice tranquilas, pues no estuvieron. Esto que acabáis de ver es Keke Rosberg pinchando. Y sí, no hay imágenes del momento exacto porque en ese momento pues también enfocaban a los VIPs cuando pasaban cosas en pista. No, es broma. Pero no fue nada espectacular. Simplemente pinchó, abandonó y de golpe animó el mundial. La ahora tercera posición de Mansell lo acercaba todavía más al mundial. Debía aguantar 18 vueltas su plaza y sería coronado con el título. Sin embargo, en la vuelta 64 pasó esto. Nigel Mansell sufría el mismo infortunio que Keke Rosberg. El destino ese día decidió que no le gustaban los bigotes y le arrebató el título a Mansell de la forma más cruel, en un año donde verdaderamente lo merecía. Claro está, el pinchazo lo cambió todo y el mundial pasó a estar en manos de 2 personas, Piquet y Prost. Quien ganase esa última carrera se llevaría el título. Piquet lideraba en ese momento, pero tras 2 pinchazos en 2 vueltas consecutivas, en Williams no se lo pensaron y lo mandaron para box. Gomas nuevas y a recuperar 20 segundos, porque Prost optó por quedarse fuera. El brasileño recortaba y recortaba, pero Prost volvió a recordar a todo el mundo por qué le llamaban el profesor. Se trataba de no pinchar, de traer el coche a casa, y en eso el francés era el mejor. Piquet recortó, sí, pero no lo suficiente. Al pasar por la bandera cuadros, se quedó a 4 segundos de su rival. Prost había ganado la carrera y contra todo pronóstico, el mundial. En Williams les quedaba el título de constructores como consolación, pero todo el mundo, incluso Frank, que ya había retornado a los circuitos con la silla de ruedas que lo acompañaría de aquel momento en adelante, sabían que haber perdido el título de pilotos era un fracaso importante. Para Mansell, ¿qué os voy a contar? La decepción fue absoluta. Siempre le quedó pensar en la próxima temporada, pero el año siguiente, para seguir hurgando en su miseria, volvió a acabar segundo en el campeonato, esta vez por detrás de su compañero Piquet. Y lo peor de todo es que hubiera podido lucharlo, si no llega a ser por una lesión que sufrió a tan solo 2 carreras de final de año.
Vamos, un hombre con poca suerte, Nigel Mansell. El karma, pero, volvería por él unos años más tarde para devolverle lo que le había quitado ese 1986. Lo hizo en forma de un coche absolutamente dominante en 1992. El creador de esa obra de arte con ruedas fue un tal Adrian Newey, que supongo que os sonará, pero como el mejor ingeniero de todos los tiempos fue capaz de coronar campeón al incansable Mansell, creo que es una historia que otro día os contaré. De momento, y si has llegado hasta aquí, te pediría que me dejes un like, te suscribas y comentes qué te ha parecido el vídeo, que a mí me va genial para seguir mejorando mi contenido y así entre todos hacemos crecer la familia Undercut. Yo de momento te dejo algún vídeo de historias por aquí y me despido. Hasta otra.